Bueno, hola, mi nombre es Yaro Dixuk. Estoy trabajando con mi compañera Yamila Alcaraz y en este trabajo vamos a hablar sobre la relocalización industrial y el surgimiento del eje asiático. Básicamente lo que buscamos explicar en el video es cómo cambia la organización de la economía mundial desde fines del siglo XX hasta hoy. Porque durante mucho tiempo la mayor parte de la producción industrial solamente se concentraba en Occidente, o sea, en países como Estados Unidos y Europa. Pero a partir de los años 70 y 80 aproximadamente, ese centro económico empezó a desplazarse hacia Asia, especialmente hacia países como China, Corea del Sur, Taiwán o Japón. A este proceso se lo conoce como relocalización industrial y fue acompañado por una serie de transformaciones políticas, tecnológicas y económicas. Entre ellas se destacan la aparición del monetarismo en los países occidentales, los avances en los medios de transporte y comunicación y, muy especialmente, las reformas económicas que impulsó a Deng en China. Deng fue una de las figuras claves porque fue quien impulsó la apertura de la economía china en el mundo. Porque gracias a eso China pasó en pocas décadas de ser un país rural y empobrecido, en donde la mayoría, casi el 70%, seguía siendo campesino, a convertirse en una de las potencias industriales más grandes del planeta. Entonces, a lo largo del video vamos a ver cómo estos procesos se van a ir conectando entre sí, cómo afectaron a diferentes regiones del mundo y qué ventajas y desventajas trajeron. Después de la Segunda Guerra Mundial, las economías occidentales vivieron una etapa de crecimiento muy fuerte, conocida como los 30 años dorados. Sin embargo, a mediados de los años 70 comenzó una etapa de crisis, aumentó la inflación, el desempleo y se produjo la crisis del petróleo, que encareció mucho los costos de producción. Ante esta situación, surgió una nueva corriente económica conocida como monetarismo, que fue desarrollada por el economista Milton Friedman. Lo que propone el monetarismo básicamente es que los gobiernos tenían que intervenir lo menos posible en la economía. Así se podían reducir los gastos públicos y se podía controlar la cantidad de dinero en circulación y dejar que el mercado se regule solo. Esto implicó un cambio fuerte con respecto al modelo anterior, que era más intervencionista. Países como Estados Unidos, con Ronald Reagan, y el Reino Unido, con Margaret Thatcher, aplicaron estas políticas. El problema fue que, con estas medidas, muchas empresas empezaron a buscar maneras de reducir sus costos para poder seguir siendo empresas competitivas. Y una de las formas de hacerlo fue trasladando la producción a países donde la mano de obra fuese más barata. Y es donde Asia empieza a tener mucho más protagonismo. Y es por eso que decimos que el monetarismo, junto con las nuevas tecnologías y la globalización, fue una de las principales causas que impulsaron a la relocalización industrial. La relocalización industrial se refiere al traslado de fábricas y centros de producción desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Esto pasó porque muchas empresas de Estados Unidos y Europa se empezaron a dar cuenta que producir en Asia era mucho más barato.
Entonces los salarios iban a ser mucho más bajos, las leyes laborales iban a ser más flexibles y los gobiernos iban a ofrecer incentivos para poder atraer inversiones extranjeras. Por ejemplo, una empresa que fabricaba ropa o productos electrónicos podía instalar sus fábricas en China o en Vietnam, pagar mucho menos por la mano de obra y después exportar los productos a todo el mundo. Este proceso fue acompañado por grandes avances en los medios de transporte, como por ejemplo los contenedores marítimos, que facilitaron poder mover productos a bajo costo, y por la revolución tecnológica que permitió coordinar fábricas ubicadas en distintos continentes. De esa manera se fue formando una red de producción global. Los productos empezaron a tener partes fabricadas en distintos países. Por ejemplo, un celular podía diseñarse en Estados Unidos, tener componentes hechos en Corea del Sur y ensamblarse en China y terminar vendiéndose en América o Europa. La consecuencia fue que Asia se convirtió en el nuevo centro industrial del mundo, mientras que muchos países occidentales como Estados Unidos y Europa empezaron a perder fábricas y empleos industriales. Deng fue uno de los líderes más importantes de China durante el siglo XX. Llegó al poder en el año 1978, luego de la muerte de Mao, y a partir de ese momento comenzó una etapa de profundas reformas económicas. Aunque China seguía siendo un país comunista en lo político, Deng había impulsado una apertura al capitalismo en lo económico. Su idea era muy pragmática, porque no importaba si las medidas eran capitalistas o si eran socialistas. Lo importante acá era que todo esto sirviera para poder mejorar la vida de la gente. Por eso, Deng creó las llamadas zonas económicas especiales, como Shenzhen, donde se permitía la inversión extranjera, el libre comercio y la propiedad privada. Estas zonas se convirtieron en verdaderos laboratorios de la nueva economía china. Miles de empresas extranjeras se instalaron ahí, porque eran atraídas por los bajos costos y las facilidades del gobierno. En pocos años China había pasado de ser una economía rural a una potencia industrial que era capaz de producir todo tipo de bienes, desde textiles hasta tecnología. Gracias a estas reformas, millones de personas salieron de la pobreza y el país comenzó a integrarse plenamente en el comercio mundial. Hoy en día, China es conocida como la fábrica del mundo y ese cambio comenzó justamente con las decisiones de Deng. Antes del crecimiento chino, Japón ya había sido el primer gran ejemplo de desarrollo en Asia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón logró reconstruirse rápidamente gracias a una política basada en la educación, la disciplina laboral y la innovación tecnológica. Durante la década de 1960 y 1970, Japón era un líder industrial, porque se había convertido en una de las principales potencias económicas del mundo, especialmente en la industria automotriz y la industria electrónica. Su modelo había servido de inspiración para otros países de la región.
Así surgieron los llamados tigres asiáticos, que son Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur. Estos países apostaron a la educación, a la exportación y a la atracción de inversiones extranjeras, lo que les permitió desarrollarse de manera muy rápida. Además, su ubicación geográfica, que está cerca de Japón y de China, favoreció al comercio y la integración regional. Cada uno se había especializado en distintos sectores. Teníamos a Corea, que se especializó en la tecnología, teníamos a Taiwán en la electrónica, a Singapur en servicios financieros y Hong Kong como centro comercial. La relocalización en el Medio Oriente y la experiencia de los tigres asiáticos traen como ventajas la creación de empleo y el crecimiento económico en Asia, impulsando la industrialización y el desarrollo. Sin embargo, también hay varios desafíos y desventajas, que son la dependencia externa, posibles impactos ambientales y el riesgo de aumentar la desigualdad social, que es un crecimiento que requiere equilibrio. En resumen, la relocalización industrial transformó la economía global con ejemplos como los tigres asiáticos y el giro de Deng Xiaoping en China, que la convirtieron en una potencia manufacturera. Asia se posicionó como el motor del siglo XXI, impulsando crecimiento económico y desarrollo. Sin embargo, este proceso también trajo desafíos importantes. La búsqueda de un crecimiento más igualitario y sustentable sigue siendo un objetivo clave para mantener el progreso de la región.